Querida iglesia, estamos muy, pero muy contentos de estar nuevamente reunidos y reconocemos que cada uno de nosotros estamos aquí para ser alimentados a través de la palabra de Dios. Así que te invito a abrir tu Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 3. Y hoy vamos a estar estudiando del versículo 18 al 21. Juan capítulo 3, del 18 al 21. Y el tema para hoy, o el título del mensaje es: quien cree en Él no es condenado. Quien cree en Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree en Jesucristo, la Biblia nos dice, ya ha sido condenado. ¿Quién? Esta persona. Así que el título es: quien cree en Él no es condenado. La única voluntad que el Padre pide al ser humano es creer en su Hijo Jesucristo. El capítulo 3, hermanos, es un capítulo poderoso. Hemos visto cómo Jesús interactúa ¿con quién? Con Nicodemo. Y Jesús da un excelente mensaje a Nicodemo. Que es necesario, que dice, nacer, ¿de qué dice? De nuevo. No solamente era para Nicodemo un nacimiento nuevo, también para el pueblo judío, pero también para nuestra generación. Nuestra generación necesita ¿qué? Nacer de nuevo. Y eso es lo que está pasando, hermano. Y en este versículo 18 vamos a ver claramente que Jesucristo va a poner dos condiciones. La primera condición por la salvación es: el que cree es salvo. Y el que no cree, dice, ya es que condenado. ¿Condenado a qué? Y eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Hermanos, el que rechaza el regalo maravilloso de la salvación que Dios está dando a través de su Hijo, esta persona que rechaza ya no tiene esperanza. Ya va a una condenación eterna. Hermano, esto es real. Y hoy vamos a estar viendo qué es la condenación eterna. Y una vez más, hermano, menospreciar el Evangelio trae consecuencias eternas. Hoy el mundo no ha cambiado, hermano. Sigue menospreciando el regalo maravilloso del Evangelio. Lo sigue haciendo. Pero quiero animar también a la iglesia que en Cristo Jesús, tú y yo hallamos perdón. ¿Por qué? Por nuestros pecados y una reconciliación que tenemos con Dios. Pero negar la salvación en Jesús es rechazar el regalo más preciado que Dios ofrece. Entonces, regresando, hermano, negar el regalo más precioso de la salvación trae consecuencia, y una consecuencia eterna. Así que quiero que prestes atención a estas tres consideraciones que nos ofrece el Evangelio de Juan. Y puede ver en las pantallas esas tres consideraciones. ¿Cuáles son estas tres consideraciones? Número uno, quien cree en Jesús tendrá, ¿qué dice? Vida eterna. Quien cree, escucha, hermano, quien cree en ¿quién? En Jesús. ¿Qué va a tener? Vida eterna. Pero fíjate la segunda observación. Quien no cree en Él, o sea, en Jesús, irá a la condenación, ¿qué? Eterna. Y la tercera observación, ¿cómo escapar de esta condenación? ¿Cómo escapar de esta condenación? Así que vamos a agarrar el pasaje de Juan 3:16 y vamos a estar estudiando hasta el versículo 21. Así que abra tu Biblia, Juan 3:16, y vamos a leer hasta el versículo 21. Oramos y luego nos metemos de lleno a la enseñanza. Juan 3:16 nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo
de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por el regalo de la salvación que nos ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que aquellos que aún no te conocen puedan abrir sus corazones a tu evangelio, a tu amor, y encontrar la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Bendice hoy tu palabra, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Cierto día un pastor dijo: Dios sigue preparando corazones de personas que hablen si tenemos una relación con alguien o si no tenemos una relación con alguien. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos relaciones con personas que no conocen de Cristo? Muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos relaciones con personas que no conocen de Cristo. Pero también, hermanos, conocemos a personas que ni siquiera tú y yo tenemos relaciones, ni siquiera hemos conversado con ellos, ¿verdad? Pero la pregunta es esto: tanto con las personas que tú tienes relación, ¿necesitan escuchar el evangelio? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Y la otra pregunta es: ¿y también con las personas que no te relacionas, necesitan conocer el evangelio? Sí, ambos lados necesitan, ¿qué dice? Escuchar el evangelio. O conoces a la persona o no lo conoces, ambos necesitan, ¿qué dice? Escuchar el evangelio. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque nosotros tenemos la bandera, esa bandera grande de reconciliación para las personas que se van a morir en el infierno. Charles Spurgeon dijo así: somos egoístas si no compartimos el evangelio con las personas que no nos relacionamos. Somos egoístas nosotros. Y Charles Spurgeon da esta ilustración. Si una casa se incendia, ¿no?, y alguien queda atrapado en el tercer piso y está a punto de ser quemado, y usted está en el suelo con una escalera, tú dirías en tu mente: realmente no tengo suficiente relación con esa persona para ayudarlo. ¿Eso es lo que tú dijeras cuando una persona se está quemándose su casa? Y Charles Spurgeon dice: no, la gente se está muriendo y se está dirigiendo al infierno, y nosotros tenemos la escalera del evangelio para extenderlo. Si no extendemos, dices, el evangelio, la escalera del evangelio, tú y yo somos, ¿qué dice? Egoístas. Esto es fuerte, hermano. Y es cierto, cuántas personas que no nos relacionamos nosotros, su destino es la condenación, porque nunca han escuchado tal vez el evangelio, y tú y yo tenemos la escalera del evangelio para poder compartir a ellos, y no lo hacemos. Y Charles Spurgeon dice: somos egoístas si no lo hacemos. Así que, dicho esta ilustración, quiero que nos vayamos a la primera observación. Quien cree en Jesús tendrá vida eterna. Una vez vamos a leerlo. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Me encanta esto. Que ha dado, ¿a quién dice? A su Hijo. Me encanta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. El amor de Dios, hermano, es el mayor atributo que tú y yo debemos de conocerlo. Una vez más, el amor de Dios es uno de los mayores atributos que tú y yo necesitamos conocerlo muy bien. Porque cuando conocemos el amor de Dios, que es su atributo,
entenderemos mejor el regalo que nos ha dado. ¿Cuál es el regalo que nos ha dado Dios? El regalo es Cristo. Y su mejor regalo, una vez más, es su Hijo. Y a través de Cristo podemos conocer ¿qué? El amor de Dios. Si no fuera por Cristo, tú y yo no conoceríamos ¿qué? El amor de Dios. Y Cristo ha mostrado que tanto Dios ha mostrado a través de su Hijo cuánto nos ama a cada uno de nosotros. Escucha, iglesia, el motivo de enviar al Hijo al mundo es para salvación de las personas. Es para salvación, ¿de qué dice? De las personas. Me encanta esto, hermano. Jesús tomó la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa de venir hacia nosotros. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Tú y yo nunca buscamos a Dios. Nunca lo buscamos. Pero Él sí nos buscó. Fíjate en Romanos 10. Puedes leerlo. Puedes poner ahí o marcarlo. Romanos 10, Romanos capítulo 3 del versículo 10 al 12. Tú no puedes leer estos pasajes, pero lo voy a parafrasear ahí, ¿no? En Romanos 3, 10, para darse cuenta quiénes somos nosotros. Nosotros nunca buscamos a Dios. Dios es quien nos buscó a nosotros para salvarnos. ¿Y por qué nosotros nunca buscamos a Dios? Romanos 3:10 nos dice, todos se desviaron. Todos se desviaron. Todos se han corrompido. No hay nadie quien haga lo bueno. Nadie, dice, busca a Dios. Nadie busca a Dios. Me encanta esto, hermano. Dios siempre ha sido el que nos persigue. Dios siempre ha sido el que nos estaba buscando constantemente cuando tú y yo ni siquiera lo buscábamos. Lo negábamos, lo menospreciábamos a Él. Pero su amor era tan grande que Él insistía que te buscaba. Charles Stanley dice sobre estos pasajes: la historia de la humanidad es una historia de cómo Dios, con su amor inagotable, nos persigue constantemente para llevarnos de vuelta a su presencia y restaurarnos con su gracia. ¡Wow! ¡Qué impresionante, hermanos! Dios siempre ha sido el que nos persigue. Dios siempre ha sido el que nos ha buscado. Dios siempre ha sido el que ha dado. El que ha dado. ¿Y qué es lo que dio Dios? Me dice acá, Él ha dado, ¿qué dice? A su Hijo, ¿qué? Unigénito. Dios ha dado a su único Hijo unigénito. Cuando Dios dio a Jesús, Él se dio a sí mismo. Una vez más, cuando Dios dio a Jesús, Él se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo. Y dándose a sí mismo, Él dijo, este es el mejor regalo que uno puede dar. ¿Cuántas personas casadas están aquí? Levanten la mano. La mayoría son casados. Hace tiempo escuché una historia acerca de un pastor que estaba aconsejando a una pareja casada. Y esta pareja de casada estaba pasando por problemas conyugales. Estaba pasando por momentos difíciles. En un momento dado, el esposo estaba totalmente molesto con su esposa. ¿Cuántos de ustedes hemos estado alguna vez molesto con nuestras esposas? Voy a levantar la mano porque yo creo que soy el único esposo que ha estado molesto con su esposa, ¿verdad? Gracias, Rolo, también. Hoy en la mañana dice, no digo que cuentes tu vida ahora, ¿verdad? Pero el esposo estaba molesto con la esposa. Y la esposa se llamaba Melissa. El esposo le dice, Melissa, estoy molesto contigo, delante del pastor, estoy molesto contigo porque tú no eres agradecida, le dice a la esposa. Yo como esposo te he dado una casa, te he dado comida, te he dado ropa, te he dado visión, te he dado un carro,
Y el esposo comenzó a mencionar una lista gigante de las cosas que lo ha dado a su esposa. Y la esposa le quedó mirando con los ojos llorosos, y después que el esposo terminó, la esposa dijo con voz suave y temerosa estas palabras. Dijo: sí, esposo mío, tú tienes toda la razón. Me has dado todo menos a ti mismo. Me has dado todo menos a ti mismo. Hermanos, cuando leemos esta historia y reconocemos la verdad desde el principio, el mejor regalo que tú puedes recibir es Dios dándose, ¿qué dice? A sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Y así te está diciendo: yo me doy a sí mismo y te voy a dar el mejor regalo. El mejor regalo que nadie te puede dar. Yo te lo voy a dar, dice Dios. Por eso dice, porque de tal manera, que dice, amó Dios al mundo, que ha dado, que dice, su mejor regalo. Se dio a sí mismo. ¿Pero por qué? Nos dice aquí, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda, no se pierda, no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Jesús, el mejor regalo, vino a salvar, hermano. Vino a salvar al que se ha perdido. Jesús es el que salva a la gente de sus pecados. Jesús es el que escribe sus nombres en el libro de la vida. Jesús es el que garantiza un lugar en el cielo. Hermano, la fe en Jesús no solo nos salva del pecado y de la condenación, sino que nos da una seguridad futura, gloriosa en Él por la eternidad. Hermano, este regalo es impresionante. Y eso es lo que el Señor, Dios, está tratando de darnos a entender hoy a su iglesia. Y fíjate el versículo 17, ¿qué dice? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere salvar ¿a quién? Al mundo. Pero el hombre necesita tomar ¿qué? Una decisión. La decisión de seguirlo a Cristo o de rechazarlo. Hermanos, hoy vivimos una generación que la gente está rechazando sin medidas el Evangelio. Está rechazando. Pero una vez más, hermano, el motivo de Dios quiere salvar al hombre. Dios no quiere condenar al hombre, Dios quiere salvarlo. Dios siempre ha querido que las personas los busquen, pero el hombre no busca a Dios. Hemos visto en Romanos. Entonces, hermano, quien cree en Jesús, que dice tendrá vida eterna. Hermano, esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia que estamos llamados a compartir con los demás. Y hoy te digo, hermano, si estás aquí sentado, me estás escuchando y no has entregado tu vida a Cristo, hoy el Señor te dice: mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de mí, dice Jesús, puedes tener esta salvación. Puedes creer en mí. Pero pastor, ¿qué es lo que va a pasar con las personas que rechazan el Evangelio? Y así que quiero llevarte a la segunda observación. Quien no cree en Él, ¿qué dice? Irá a la condenación eterna. Quiero que prestes atención a estos versículos que se vienen. Hermano, la salvación es gratis. Cada joven, cada niño, cada adolescente, cada adulto, cada persona mayor de edad necesita aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador. Pastor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa a los que no creen, los que no quieren recibir? Versículo 18. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Una vez más, el que cree en Jesús, ¿qué dice? No es condenado. ¿Cuántas personas en esta mañana creen en Jesús? Una vez más, ¿cuántas personas en esta mañana creen en Jesús?
Amén. Escucha, no eres condenado. Pastor, ¿qué estás diciendo? No lo digo yo, le dicen las Escrituras. No eres, ¿qué? Condenado. Esto debe marcar en tu corazón como un fuego. No eres condenado. No eres llevado a un juicio. No eres llevado a una condenación. Y no por lo que tú te mereces, es por lo que Cristo ha hecho por ti. No eres condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Hermano, una vez más, Dios quiere salvar a todos. La fe en su Hijo Jesús es el único camino. La fe en su Hijo Jesucristo es el único camino. De hecho, los fariseos, los judíos estaban tremendamente equivocados. Y de hecho, Pablo tuvo que escribir a los Gálatas para mencionar una verdad. Fíjate en la pantalla, Gálatas 2:16, que dice, sabiendo que el hombre, ¿qué dice? No es justificado por las obras, ¿qué dice? De la ley, sino por la fe. ¿En qué dice? En Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Somos justificados por creer ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere salvar a todos, a todas las personas que ponen su fe en Jesucristo, porque Él es el único camino. Escucha, iglesia, Juan 3:16, una vez más, es la oferta maravillosa que el mundo jamás ha conocido. Juan 3:16 es la belleza y la sencillez del Evangelio. Juan 3:16 es el regalo magnífico que Dios puede ofrecer a la humanidad. ¿Y cuál es? La vida eterna para todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y para ti y para mí, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan Romanos 8:1? ¿Qué dice Romanos 8:1? Que no hay ninguna, ¿qué dice? Condenación a los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, si has confiado en Cristo, Dios no te juzga por todas las cosas mal que has hecho. Si estás en Cristo, Jesús tomó toda esa condenación sobre sí misma en la cruz. Dios no tiene que juzgarnos porque Jesús fue juzgado por ti. Él tomó la culpa de tus pecados. Y esta es una excelente noticia, hermano. Estas son las buenas nuevas, que no hay ninguna razón por la cual un cristiano tenga vergüenza de sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó todo. ¿Dónde? En la cruz. Y esos pecados que te avergüenza, la sangre de Cristo lo limpia todo. Un comentarista dijo, ¿no? Antes de que nacieras, Él sabía cada pecado que ibas a cometer y Él pagó todo eso en la cruz. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, no importa a quién has herido, no importa lo que las otras personas digan de ti. Si has entregado tu vida a Cristo, estás perdonado. No hay ninguna, ¿qué dice? Condenación. Nadie te puede condenar, hermano. Esto es para decir gloria a Dios por esto. Esto es para decir amén. No eres condenado. Si tú estás luchando con una condenación, la palabra de Dios te dice, no hay condenación si tu fe está puesto en Cristo. Pero, o sin embargo, negar esta oferta, ahí sí viene la consecuencia. Sin embargo, dice, la oferta tiene consecuencia para cualquiera que la rechace, para cualquiera que niegue creer en Jesucristo. El negar a Jesucristo, el rechazar a Jesucristo, trae una condenación eterna. Fíjate lo que dice, pero el que no cree, que dice, ya ha sido, ¿qué? Condenado. Una vez más, Jesús vino, hermanos, para traer salvación, pero los que lo rechazan, la salvación, se condenan a sí mismo. Hermano, Jesús divide el versículo 18 y 19 en dos partes. Número 1, el que permanece en Cristo por la fe
no es condenado, no es juzgado. No hay condenación, está sin culpa ante los ojos de Dios. Es maravilloso. Ustedes recuerdan 2 de Corintios 5:17. Todos recordamos esto, ¿no? Que dice así: de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. De manera que dice, si alguno está en, ¿qué dice? En Cristo. Me encanta, en Cristo. En Cristo. Antes estábamos sin Cristo, estábamos condenados, estábamos bajo el dominio de Satanás, estábamos muertos espiritualmente, pero en Cristo, hermano, tenemos perdón, tenemos aceptación, tenemos justificación y tenemos santificación. Gloria a Dios por eso, hermano. Qué tan importante es lo que Cristo ha hecho. Una vez más, hermano, perdón, aceptación, justificación, santificación y glorificación a través de Cristo. Pero el que rechaza a Cristo y no cree en Él, ya es o ya está condenado. La condenación viene por el rechazo ¿de qué? De Jesucristo. La condenación viene por todas las personas que rechazan el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos compartido el Evangelio a las personas y qué nos han dicho? Está lindo el mensaje, pero hoy no. Gracias por compartir el volante en los parques, hermanos, pero hoy no. Hoy día me siento bien, pero hoy no quiero. La gente está rechazando completamente el Evangelio. Pero que el que no cree, dice, ha sido condenado. Y la pregunta, hermano, ¿qué significa la palabra condenado? ¿Qué significa la palabra condenación? En el verbo original, en el lenguaje original, significa ser juzgado. ¿Ser juzgado por quién? Por Dios. Ser hallado culpable o ser hallado reprobado. En pocas palabras está diciendo, el que no cree en Jesucristo ya ha sido juzgado por Dios, ya ha sido culpable o ya ha sido reprobado por Dios. Y la pregunta es, hermano, ¿dónde va a ser juzgado las personas que no creen en Jesucristo? ¿Dónde van a ser juzgadas las personas que no creen en Jesucristo? Y la respuesta es esto, hermano: en el gran trono blanco, en el día del juicio. En el día del juicio. En ese día van a ser juzgados, van a ser condenados. Ese día, hermano, no va a haber un lugar donde que la gente va a escapar. No va a haber un lugar donde que la gente va a esconderse. En este día del juicio, hermano, es el momento donde que toda la humanidad, todas las personas incrédulas que rechazaron el Evangelio, van a estar, ¿sabes cómo? Delante de Dios. Van a estar delante de Dios, no para premios, sino para juicio. Este día va a ser terrible con todas las personas que están siendo condenados. Apocalipsis 20:11 me dice así, Juan escribiendo: y vi también un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otros más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados, ¿qué dice? Conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado. ¿Dónde? En el libro de la vida. La palabra juzgado significa los muertos fueron, ¿qué? Condenados. Ahí está. Juzgados conforme a sus obras. Hermano, va a llegar este día. Va a llegar este día. Es un evento en donde billones de incrédulos serán traídos a la corte, al juicio. Este día, hermano, es un día aterrador. Son momentos cuando los incrédulos serán confrontados con la verdad que ellos mismos negaron. Van a ser confrontados con la verdad que ellos mismos rechazaron. Toda la humanidad incrédula, hermano, estará de pie delante de Dios y ellos estarán, escucha, hermano, virtualmente sin defensa,
sin abogado, porque negaron el evangelio que oyeron o vieron. Todos los pecadores, todos los incrédulos que no aceptaron a Jesucristo estarán frente a su presencia. Y ese día Jesucristo no va a ser un terapeuta. Ese día Jesucristo no va a ser un amigo. Ese día Jesucristo va a ser un juez santo y recto con todas las personas en el juicio del gran trono. Hermano, esto es serio. Todas las personas que rechazan el evangelio van a ser condenados. Fíjate Apocalipsis, una vez más, capítulo 20, versículo 13. El mar, dice, entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno, ¿qué dice? Otra vez la palabra juzgado, condenado, fue juzgado conforme a, ¿qué dice? A sus obras. Versículo 14. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Todos los que no tenían su nombre, ¿qué dice? Registrados en el libro de la vida, fueron lanzados, ¿dónde? En el lago del fuego. Me llama la atención, dice una palabra. Todos los que no tenían su nombre registrados, ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Quiénes son las personas que están registrados sus nombres en el libro de la vida? Son todas las personas que entregaron su vida a Cristo, que recibieron el evangelio. Pero como estos hombres que están siendo condenados, sus nombres no estaban ahí, entonces en ese momento fueron lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Escucha, iglesia, Dios no envía a nadie al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. Cada uno lo hace por sí mismo. Cada uno lo hace por sí mismo. ¿Cómo? Cuando alguien viene, te comparte las buenas nuevas, el regalo más grande que el mundo ha recibido y lo rechaza, esta persona está rechazando la vida eterna y está abrazando una condenación eterna. Así que cada uno lo hace por sí mismo. El infierno, el lago de fuego, hermano, es una de las enseñanzas más difíciles y mal entendidas en la Biblia. Hermano, el infierno es un castigo real, es un castigo consistente y es un castigo eterno. Y escucha, iglesia, todos tenemos hermanos, familias, primos que no son salvos y que no han escuchado el evangelio. Y por ende, hermano, esto es el lugar donde que ellos van a parar. Esto es el lugar donde que ellos, si no está registrado su nombre en el libro de la vida, ¿dónde crees que van a ir a parar? En el infierno, en el lago del fuego. ¿Y quién va a juzgar ahí? Jesucristo va a juzgar. Porque a través de la salvación, Jesucristo te registra tu nombre en el libro de la vida. Pero cuando no has recibido el evangelio, ya has sido condenado. El infierno, hermano, el infierno es eterna separación de Dios. No hay apelo a una corte suprema, no hay libertad anticipada, porque cuando alguien va, ¿cómo se llama la cárcel cerca que está a tu negocio, Martín? Kencoro. Martín alimenta, no, eso no, ¿verdad? Estamos saliendo fuera de contexto ya. Hermano, en la cárcel cuando alguien comete un error, le dicen, vas por 5 años, por 10 años, por 15 años, ¿verdad? Aquí no hay tiempo, hermano. Acá no hay una libertad anticipada, es una condenación eterna. No hay una segunda oportunidad. No hay escapatoria. El infierno es un lugar de soledad. Es un lugar de llanto y crujir de dientes. Es un lugar, dice, donde que los gusanos nunca mueren. Es un lugar de fuego que nunca se apaga. Es un lugar de culpa, de sed, de remordimiento. Es un lugar de fuego. Un lugar de completa oscuridad. Y un lugar donde que no hay descanso ni de día ni de noche, según Apocalipsis capítulo 14, 11. Hermano, eso es el lugar donde que las personas van a irse si no reciben, ¿qué?
el regalo de qué? De la salvación. Hermanos, quiero hacer el contraste. Pero tú y yo no vamos a ir a este lugar. Porque hemos depositado nuestra fe en ¿quién? En Jesucristo. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Pero en este juicio, hermano, los incrédulos deben de decir adiós a la misericordia de Dios. No más misericordia, no más amor, no más esperanza. En este lugar no va a haber risa, no va a haber gozo ni alegría, no va a haber nada. ¿Qué día tan triste? El día del juicio, donde que las personas van a ser condenadas ahí. Entonces, la última observación, hermano, ¿cómo escapar de esta condenación? ¿Cómo escapar de este juicio? Si tú no has entregado tu vida a Cristo, esa mañana puede cambiar tu vida. Si tú tienes tu familia que nunca entregó su vida a Cristo, hay un lugar, dice, del lago de fuego. Es un lugar de condenación. Pero, ¿cómo escapar de la condenación o del juicio? Versículo 19. Y esta es la condenación, dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Hermano, este versículo anuncia el veredicto contra todos los que rechazan a Jesús. Jesús explica esto. ¿Y cuál es el veredicto o la sentencia? Y aquí está. Pero los hombres, ¿qué dicen? Amaron más que las tinieblas. Te hago una pregunta, iglesia. Actualmente, esta generación, ¿ama más la luz o ama más las tinieblas? Por lo que aman más las tinieblas, el resultado es, ¿y sus obras son qué? Son malas. Sus acciones son malas. Iglesia, una vida en Cristo refleja una luz, pero una vida sin Cristo refleja las tinieblas. Y quiero hacer una pregunta: ¿por qué la gente ama la oscuridad más que la luz? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente ama más que la oscuridad que la luz? Y la respuesta nos da el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Lo que hacen lo malo, que dice, aborrecen la luz. Aquellas personas que eligen vivir en el pecado, hermano, ellos están viviendo en una oscuridad espiritual, porque hacen sus acciones y lo hacen a oculta. No quieren exponer frente a la luz, porque su pecado mismo les condena y su pecado mismo les da vergüenza. Y por eso rechazan, ¿qué dice? La luz. ¿Para qué sirve la luz? Para iluminar. Si yo me veo al espejo con luz apagada, ¿puedo ver mi rostro? Pero si prendo la luz, yo mismo me asusto viéndome al espejo. Se me vino la cejuela, pues, ¿no? La cejuela, la edad, ¿no? Es que la luz revela lo que realmente somos. Y el hombre, para no ser revelado por la luz, ¿qué hace? Se aleja ¿de qué? De la luz, para que sus pecados no sean ¿qué? Mostrados. Y porque se le alejan de la luz, quieren vivir en pecado y sus acciones y sus obras son más pecaminosas. Pero aquí viene otro contraste también. Pero los que practican, versículo 21, ¿no? O mejor dicho, la otra pregunta que tengo, ¿no? ¿Quién escapa de la condenación? Y la respuesta nos da el versículo 21. Pero el que practica la verdad, ¿quiénes escaparán de la condenación? Los que practican, ¿qué dice? La verdad. Todo lo que practican a la verdad vienen, ¿qué dice? A la luz, para que sean evidentes que sus obras son hechas en Dios. Los que practican la verdad vienen a la luz. Me encanta este versículo, hermano. Las personas que practican la verdad o que practican la verdad viven en la verdad de Cristo y practican la justicia.
ellos no temen acercarse a la luz. De hecho, vienen a la luz. Cuando personas pecan, no se quedan en la oscuridad, sino que dice, estas personas vienen a la luz, sus pecados son revelados. ¿Y qué dice él? Dios, perdona. Esa es la persona que practica la verdad, el que vive en la luz. La persona que vive en la luz se acerca a la luz, viene hacia la luz y se da cuenta de su condición, pecador. ¿Y Dios le perdona o no lo perdona? Sí lo perdona. Así que, hermano, una vida sin Cristo refleja la oscuridad, porque es el único, una vida sin Cristo refleja la oscuridad. Y hay muchas personas que están sin Cristo y como su vida es oscura. Y dice la palabra de Dios que estas personas ya han sido condenados. Y quiero terminar, hermano, con esta ilustración, porque vamos a tener la Santa Cena en estos momentos. Cuenta la historia de un evangelista en París. Y ustedes saben que en Europa el evangelio está como casi muerto. Pero este evangelista, estando en París, dijo estas palabras: Dios, ¿por qué este mundo se ha vuelto frío hacia ti? ¿Por qué las iglesias grandes están vacías y están en venta? Dios, no entiendo por qué en París rechazan tu mensaje. Y esta persona evangelista dijo: no, Dios, tengo tantos folletos en París para evangelizar a las personas, pero la calle está silencio. Una vez más, Dios, quiero compartir el evangelio a estas personas, pero las calles están en silencio. Pero la historia nos cuenta que este hombre fue a un café, se sentó y un hombre se le acercó a él para conversar. Y así que el evangelista dijo una vez más: esta calle está en silencio. Y el hombre de café le dijo: no entiendo, hay miles de personas caminando por aquí y me dices que la calle está en silencio. Y el evangelista dijo: sí, está en silencio, porque todas las personas que están caminando aquí están muertos espiritualmente. Y el hombre de café se molestó y le dijo: aquí en París nadie va a escuchar el evangelio, nadie quiere escuchar de Dios, así que vete a tu casa, escóndate y muérete en tu casa. El evangelista llegó a su casa, se puso triste y se puso a llorar. Y por 2 meses las calles una vez más estaban en silencio. El hombre no más quiso escuchar el evangelio. Así que un día escuchó la prédica de Billy Graham, diciendo que es el Espíritu Santo quien convence al mundo, que dice que es pecador. Y él dijo: gloria a Dios por esto. Voy a predicar en París, en las calles silencio. Y dice que predicó el evangelio y pudo ver de sus propios ojos cómo las personas empezaron a entregar su vida a Cristo. Y él terminó contando esta historia. Un tiempo hubo silencio en las calles de París, pero ahora hay gozo en los cielos por un pecador arrepentido. Y Dios está haciendo una obra ahora en Europa. Que Dios siga levantando evangelistas que puedan compartir las buenas nuevas, que puedan compartir a los demás, que no desmayen cuando lo dicen lo contrario,
porque el mundo está callando a los evangelistas, a los que predican las buenas nuevas. Todos los domingos salimos a las 4 de la tarde a compartir el evangelio. Si tú no puedes participar, ora por los que van a predicar el evangelio. Estos chicos que van a predicar ya han sido rechazados, ya han sido avergonzados, pero aún cada domingo vienen y están listos para compartir las buenas nuevas. Las calles están en silencio, ahí está. Hay mucha gente muerta espiritualmente, pero oremos para que en los cielos muy pronto haya un gozo por una persona que ha entregado su vida a Cristo. Hay una condenación. La condenación es el lago de fuego, que es el infierno. Es real, es verídico. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Si hoy, en esta mañana, tú no has entregado tu vida a Cristo, a lo mejor hoy es el momento de decir: Dios, quiero recibir ese magnífico regalo. No lo quiero rechazar, quiero abrazar este regalo. Dios, quiero que tú me perdones mi pecado y me arrepiento de todas las cosas malas que hice. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dios puede hacer un cambio en tu vida, pero tú necesitas decidir. A lo mejor eres la calle en silencio, que estás muerto espiritualmente. Te animo que al terminar la enseñanza, voy a estar en una esquina, te acerques a mí y puedo predicarte el evangelio en ese momento. Dios quiere salvar al perdido, y el perdido por sus pecados. Amén. Vamos a orar. Pero antes de orar, hermano, tengo un pasaje más y no quiero salir sin hablar de este pasaje. ¿Cómo escapar de la condenación o juicio? Primera de Juan 5:11, ¿qué dice? Y este es el testimonio que Dios ha dado. Una vez más, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio, ¿qué dice? Vida eterna. Y esa vida está ¿dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene, ¿qué dice? La vida. Es blanco y negro. Lo tomas o lo dejas. Es un sí o es un no. Es en la presencia de Dios o es en el lago de fuego. Tú decides. Tú decides. Así que voy a orar en este momento, porque vamos a tomar en este momento la Santa Cena. Amado Padre, pónganos de pie, iglesia, juntos. Amado Padre, te pedimos que mires con misericordia a este mundo, a esta generación, Señor. Pero que lo mires con misericordia. ¿A quiénes? A todas las personas que no han experimentado tu amor, tu gracia, tu evangelio, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo les guíe a la verdad, les guíe a la salvación. Oramos, Señor, para que sus corazones sean abiertos a la verdad del evangelio y que puedan encontrar esa paz y esa salvación en tu Hijo Jesucristo. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén.